vamos a tener el ciclo de conferencias sobre arqueología. Nos acompaña en esta oportunidad Rocío Salas. Ella es docente e investigadora en arqueología, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación y gestión ambiental de la Universidad Distrital, doctora en arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, con especialidad en las líneas de arqueología del paisaje y geoarqueología. Es autora de 2 libros y uno más en prensa y de varios artículos científicos publicados. Pertenece a los grupos de investigación, arqueodiversidad, arqueología y medio ambiente y al colectivo Jefa, Género y Feminismo en Arqueología. Actualmente se desempeña como docente catedrática de la carrera de arqueología de la Universidad Externado y como profesora invitada en el posgrado de arqueología de la Universidad del Norte. En esta oportunidad vamos a tener el gusto y el honor de contar con la doctora con el título de la charla Paisajes y suelos de colores, identidad y territorio en el Valle del Dorado prehispánico. Bienvenida, doctora Rocío. Buenas tardes, Carlos Guillermo. Muchísimas gracias a usted y al Banco de la República por la invitación. Bueno, entonces voy a dar inicio a la charla. Bueno, como lo indicó Carlos Guillermo, el título de la presentación es Paisajes y suelos de colores, identidad y territorio en el Valle del Dorado prehispánico. Este trabajo surge del desarrollo de mi tesis doctoral en el corregimiento del Valle del Dorado, ubicado en la región Calima, sobre la cordillera occidental colombiana. El sitio del Valle del Dorado se encuentra ubicado en el municipio de Yotoco y es un corregimiento que queda básicamente sobre la cordillera, a pesar de que parte del municipio se encuentra en la llanura aluvial. Entonces, pues les presentaré este caso de estudio muy interesante en donde la arqueología del paisaje nos muestra aspectos relevantes acerca de la dinámica social, de la relación entre la gente con sus paisajes, una relación profundamente simbólica y muy interesante. Entonces les mostraré este estudio de caso. Entonces, pues, ¿qué es eso de la arqueología del paisaje? Entonces, la arqueología del paisaje es una línea de la arqueología en el cual asume que el paisaje no es una entidad externa a nosotros, y que lo miramos como sujetos independientes, sino que es parte de nuestra vida y estamos dentro de él. Nosotros somos parte del paisaje y él es parte nuestra, es parte activa de la vida social. El paisaje es asumido también como un elemento que resulta transformado, pero a su vez transforma nuestros procesos históricos, económicos, políticos y culturales. Entonces, el paisaje, en ese sentido, adquiere un carácter cultural, social e histórico, y de su importancia como un elemento que estructura todos los procesos socioculturales, tanto en el pasado como en el presente. Los objetivos de la investigación básicamente fue identificar y caracterizar los paisajes para poderlos interpretar. Me centré básicamente en 2 periodos, en el intermedio y tardío, que abarcan más o menos 1500 años allí en el Valle del Dorado, para entender cómo los grupos humanos que ocuparon esos lugares los usaron, los modificaron y los construyeron física y socialmente. Para llevar a cabo este trabajo se implementó una metodología. Esta metodología tiene 2 componentes básicos. Una de ellas, o uno de sus componentes, es el análisis fisiográfico,
que es una técnica que proviene de la geografía que permite caracterizar los paisajes, es decir, identificarlos y dividirlos de acuerdo a factores físicos del terreno y también su relación con aspectos bióticos, el uso de la tierra en el pasado y en la actualidad. Y esta metodología se basa teóricamente en la ecología del paisaje, entendida como una ciencia de síntesis que estudia los ecosistemas desde una perspectiva holística, es decir, integradora, y que permite caracterizar esas unidades espaciales que nos permite identificar la fisiografía. Por otro lado, el análisis formal, esta técnica la propuso un arqueólogo español, Felipe Criado, que nos da varias opciones de análisis en el cual uno de esos aspectos que son muy interesantes es analizar las formas del paisaje, las formas naturales, pero también las formas artificiales. Sabemos que los seres humanos a lo largo de su historia en el planeta han modificado los paisajes. Entonces, este análisis nos permite identificar tanto las geoformas naturales como los resultados de su modificación, es decir, las artificiales. También esta metodología nos permite determinar lugares significativos de la organización del espacio, de cómo se ve ese lugar desde afuera y qué veo yo desde el lugar. También la importancia de las panorámicas visuales y de cómo estos paisajes ocupados por la gente permiten la facilidad o los movimientos en cuanto a rutas y a movilidad. Entonces, para este trabajo, pues se hizo una revisión de fotografías aéreas, fotografías muy antiguas, que permitieron identificar las escalas del paisaje, desde unas escalas muy generales hasta escalas detalladas y de sitio. Se elaboraron mapas geoarqueológicos, es decir, con toda una información geográfica de base. Durante el trabajo de campo se excavaron 4 sitios de vivienda, se hicieron unos cortes en un canal y un camellón en ladera, es decir, como en un sistema agrícola. También en un canal, unos canales de drenaje, todo esto es prehispánico, obviamente, en el fondo del valle. Se analizaron más de 100 muestras de suelos, también se analizaron muestras para polen, se obtuvieron macrorestos botánicos y pues se aportó con 6 nuevas fechas de radiocarbono. También se registraron caminos, diversidad de caminos, arte rupestre y también se incluyeron dentro del análisis otros sitios reportados por investigadores en el pasado, como Henry Wassen por allá en la década del 30, la Fundación Procalima durante los 80 y de Caldas y colaboradores. Finalmente, toda esta información integrada nos permitió hacer el análisis e implementar la metodología que acabo de. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fue la construcción de una cartografía geoarqueológica que nos permite identificar. Acá vemos una buena parte del Valle del Cauca, un sector del suroccidente colombiano, y tomamos una franja de estudio que va desde la planicie del Océano Pacífico, pasando por las cordilleras occidental y central y los valles intercordilleranos. Luego generamos un segundo mapa. Este segundo mapa también a una escala mucho más semidetallada a la que les acabo de mostrar, precisamente es una escala general que nos permite identificar cuál es el contexto de nuestra área de estudio. Este segundo mapa ya nos enfoca en lo que es la región Calima. La región Calima, aquí vemos, aparece resaltada en este color amarillo sobre la cordillera occidental. Y aquí pues ya nuestra región Calima, aquí vemos el lago Calima
y al sur encontramos el Valle del Dorado. Acá vemos el río Cauca. Entonces, bueno, dentro de la identificación de los paisajes encontramos pues la región de las montañas altas, el piedemonte del Valle del río Calima y todo este sector donde se encuentra el Valle del Calima y el Valle del Dorado es un altiplano antiguo, un altiplano disectado y la vertiente hacia la llanura aluvial del río Cauca. Y finalmente, pues ya una escala detallada, se levantó, se realizó una cartografía, escala 10.000, en la que encontramos el Valle del Dorado. Acá pues los colores que se ven resaltados en la imagen corresponden a los subpaisajes identificados. Los colores naranja corresponden a los cerros más altos, los cerros tutelares que forman el valle, que corresponden a las divisorias de agua, las cimas altas y bajas, y encontramos las laderas que están en color verde, las laderas altas y las más bajas que vemos en un tono mucho más claro, y el fondo del valle, que es la zona coluvio-aluvial, y pues la zona que resume toda el agua del vallecito. Entonces, aquí en esta imagen, pues obviamente por su tamaño no se pueden ver muchos detalles. Acá fueron incluidos todas las modificaciones en el paisaje que pudieron ser observadas en fotointerpretación e incluidas también las de otros investigadores. Entonces encontramos una serie de plataformas, es decir, como de grandes tambos o unidades de vivienda gigantes, casi del tamaño de un campo de fútbol, o encontramos unidades habitacionales mucho más pequeñas, de aproximadamente unos 10, 15 o hasta 20 metros de diámetro, de diferentes tamaños. Entonces les voy a mostrar ahora esos paisajes, ¿no? Acá vemos el cerro tutelar, el principal de ese vallecito, que se llama el Alto de Minas, que es un cerro de cimas altas, y él se conecta con otra serie de cerros, que son las cimas bajas. Aquí también vemos otro cerro, que es el Alto del Tarro, y también tenemos una bonita panorámica del fondo del valle. Algo que es muy importante dentro de los análisis del paisaje son los suelos que componen cada paisaje. Entonces aquí pues les comparto una serie de fotografías que muestran los perfiles de suelos que corresponden a esos paisajes. Entonces ahora más adelante en la charla veremos la importancia de reconocer los perfiles de suelo y su asociación con los paisajes. Y acá pues vemos digamos que vemos un perfil de suelos en donde vemos un horizonte oscuro, que es un horizonte A, y luego vemos un horizonte B, que es derivado de cenizas volcánicas, antiguas cenizas volcánicas que cayeron allí. Luego vemos unos paisajes de laderas altas y bajas, y vemos unos perfiles de suelos asociados en donde vemos un perfil superficial, unos suelos negros, luego unos suelos amarillos que corresponden a esos suelos B, y luego vemos un suelo C que es un suelo rojo, una arcilla. Entonces vemos esas secuencias, es una secuencia, digamos, que es muy pareja para el Valle del Dorado. Sin embargo, vemos también algunas particularidades. Vemos, por ejemplo, que para la zona de laderas bajas vemos unos suelos negros mucho más gruesos, que tienen que ver pues también con la intensidad del uso del suelo. Y finalmente vemos los paisajes del fondo del valle, que es la zona coluvio-aluvial, ¿cierto? Con unos paisajes, con unos suelos negros más gruesos y unos suelos grises moteados por la acción del nivel freático y la fluctuación del agua. Y finalmente el fondo del valle, que tiene una secuencia de suelos negros muy gruesos. Es un paisaje del valle muy fértil, en donde se alcanza a ver en las imágenes toda una serie de zanjados y canales hechos desde la época, elaborados desde la época prehispánica. Entonces, como les comenté, se excavaron varios tambos o unidades de vivienda. Me referiré
básicamente a uno de ellos para ejemplificar el trabajo que se hizo y los resultados que se obtuvieron. Y aquí, por ejemplo, este sector, esta imagen nos está mostrando el tambo unidad de vivienda número 6. Allí se hicieron unos cortes, se hicieron unos pozos de sondeo y es una ladera escalonada que fue cortada y aplanada en varias secciones para organizar allí los asentamientos de vivienda. Entonces, la visibilidad que me da el sitio es hacia el fondo del valle y también veo un cerro tutelar que se llama el Alto del Oso y el Alto de los Alpes. También ahí guarda una relación visual con las plataformas que les comentaba en un momento. Y ese tambo 6 también se analizó cómo se veía desde afuera, qué tan visible era, el paisaje, qué tanta visibilidad me permitía de ese sector y de la asociación de este tambo con otra serie de tambos, de sitios, de tumbas, de caminos, de canales, etcétera, de una cantidad de, modificaciones antrópicas del paisaje. Valga hacer la aclaración que el Valle del Dorado es una zona arqueológica supremamente importante, tiene unas alteraciones, unas modificaciones del paisaje desde épocas prehispánicas sustanciales y eso lo hace tan llamativo. Bueno, de esa ladera que les acabo de mostrar, esta ladera, se hizo un levantamiento topográfico y en ese levantamiento topográfico, aquí está, espero que estén viendo mi cursor que les estoy señalando. Aquí en este sector fue donde se hicieron las excavaciones y hay una serie de unidades de vivienda, cortes sobre la ladera que están asociados con el sitio excavado. Aquí vemos en la imagen superior izquierda cómo se ve la ladera y la serie de cortes que corresponden a la serie de unidades de vivienda asociadas. Entonces, como les venía contando, que parte de la metodología que se implementa en la arqueología del paisaje, porque es un análisis espacial, es empezar a entender cómo son esas geoformas y qué nos dicen las geoformas acerca de la gente que los ocupó. Es decir, a través del estudio del paisaje podemos encontrar que en ellos se expresan identidades de la gente del pasado. Entonces, cuando me puse a analizar todos los sitios que se trabajaron allí, empecé a encontrar que en los sitios que presentaban más prominencia en el paisaje era donde estaban los sitios arqueológicos. Entonces, por ejemplo, en el área de, aquí tengo toda una ladera baja, que es toda ella la que se hizo el levantamiento topográfico, y en la cima, en el hombro y en las laderas convexas y rectas es donde aparecen los sitios arqueológicos. Aquellos paisajes que son ocultos, es decir, cóncavos, no presentan yacimientos arqueológicos y empecé a darme cuenta que esto es una generalidad para todos los paisajes que presentan evidencia arqueológica en el Valle del Dorado. Y finalmente llegamos al sitio, es decir, este contexto amplio que les estoy hablando es una escala de trabajo de lo general hasta la escala de sitio y allí a través de las excavaciones que se realizaron pudimos encontrar que aparte de los cortes que se hicieron, hubo una intencionalidad, se cortó la pendiente hasta el suelo rojo y los suelos negros fueron depositados en la periferia y sobre los suelos rojos y parte de los suelos amarillos encontramos las huellas de poste, encontramos una serie de huellas de poste que nos hablaban de una construcción aproximadamente circular y un fogoncito. Entonces vemos que el área de corte no solamente correspondía para emplazar la vivienda, sino también para tener como una suerte de chagrita pequeña o un jardín que era dispuesta a más o menos hacia las partes laterales de ese tambo. Y también había una zona periférica a la vivienda
donde seguramente se hacían otro tipo de actividades. Luego, pues este es un esquema que se realizó, un esquema es un poco a mano alzada, pero que nos permite graficar. Aquí tengo en esta franjita azul es el fondo del valle. Aquí tengo donde está mi cursor, está uno de los tambos excavados. Como les indiqué, se excavaron 4 tambos, además de los otros sitios agrícolas, sectores de sitios agrícolas que se excavaron. Y es en estos esquemas de la cuenca visual siempre pues algo que resalta mucho en la ubicación de los sitios de vivienda es la observación hacia los cerros tutelares, ¿no? Entonces tenemos que hay una visión, una visibilidad importante hacia el Alto del Oso, hacia el Alto de los Alpes, hacia el Alto de la Floresta, a pesar de que hacia la parte trasera se encuentra el Alto de Minas, que es el cerro principal. Es decir, la gran mayoría de los tambos ubicados en el paisaje están distribuidos de tal manera en que tengan una altísima visibilidad y sobre todo una relación visual con el grupo de las plataformas grandes de las cuales comenté y veremos más adelante. Aquí tenemos una fotografía del conjunto de las grandes plataformas del Valle del Dorado. Pues ahí las escalitas que ustedes pueden mirar son estos punticos, son las vacas. Entonces, pues podrán imaginarse el tamaño de estas grandes plataformas. Los tambos son una parte muy pequeña, es decir, a una escala mucho menor de estas grandes plataformas. Este conjunto de las grandes plataformas es un paisaje monumental porque para haber transformado estos paisajes tuvieron que mover toneladas de tierra, seguramente con canastas y elementos, artefactos de corte de suelo muy básicos, pero lo suficientemente eficientes como para hacer estas grandes transformaciones. Y junto a ellas encontramos grandes cementerios. Acá hay un gran cementerio, se sabe que es un cementerio pues por las evidencias de huaquería, y caminos muy importantes que me conectan los cerros con estas grandes plataformas y también con los tambos, que son los cortes que se ven aquí en las laderas. Entonces, bueno, esto es una sección digamos, de un sector del valle que, pues, que resulta importante, ¿no? Aquí vemos una fotografía aérea de ese mismo sector de las plataformas. Entonces, ahí está la numeración de estas plataformas, la dieron los investigadores de Procalima, y pues como yo incluí esta información también dentro de mi trabajo, hice exactamente el mismo ejercicio que hice con los tambos, con las unidades de vivienda que excavé, y estas lineecitas verdes que ustedes ven y estas letras de FC, FX, significan faldas cóncavas, faldas convexas, faldas rectas, y encontré exactamente el mismo patrón en lo que son las laderas o las faldas convexas y rectas, o sea, es decir, paisajes prominentes, es donde se ven, donde están emplazados los sitios arqueológicos, mientras que en los sitios que presentan ocultamiento no se ven. Hice el mismo ejercicio de qué se ve desde las plataformas, que son los sitios más importantes y más grandes del valle, y encontré que en todas las plataformas analizadas, todas miran de manera importante hacia el Alto de Minas. El Alto de Minas su nombre obedece a que pues es un lugar donde hay mina de oro que fue explotada hasta más o menos la mitad del siglo XX, actualmente reserva del acueducto, entonces pues está en conservación, pero pues también presenta evidencias de cultura material desde épocas prehispánicas cerca a las fuentes de extracción de oro, y está ubicada, este cerro es oriente. Entonces la forma del
del vallecito es oriente-occidente básicamente, y las plataformas, y aquí vemos que hay una correlación visual entre todas las plataformas, ellas están escalonadas y yuxtapuestas y todas tienen correlación visual entre ellas con el gran cementerio que hay allí y con el Alto de Minas. También hay una relación muy importante, una relación visual y de contacto con el fondo del valle. El fondo del valle, recordemos que es un paisaje que recogía las aguas de todas las laderas provenientes de las divisorias de aguas. También se registraron los caminos. Hay una serie de caminos que habían sido registrados hacia el Valle del Calima y en parte del Valle del Dorado por la arqueóloga Marian Cardal de la Fundación Procalima, quien hizo unas excavaciones y unos registros que cartografió, y yo tomé como base esa información y pude cartografiar estos caminos que son pues impresionantes, son caminos que fueron excavados hasta el suelo rojo y tenemos caminos que conectan, por ejemplo, el Valle del Calima con el Valle del Dorado, pero estos a su vez suben hacia la cordillera occidental y descienden hacia el Valle del río Cauca. Son caminos muy amplios, de 7 metros de ancho y profundidad, que los denominé como caminos primarios. Estos caminos van por todos los filos de los cerros y de ellos se desprenden otros caminos que los denominé secundarios, que ven aquí en la fotografía de la derecha, que tienen entre 2 y 4 metros de ancho y 1 a 2 metros de profundidad. De estos caminos secundarios, estos caminos que se desprenden de los primarios, bajan a los fondos de los valles y de ahí se desprenden unos caminos que son senderos terciarios que conectan con todos los sitios de vivienda, los sitios de cultivo y el fondo del valle. Aquí tengo una fotografía, esta fotografía es del archivo Procalima, la Fundación Procalima me facilitó mucho de su material fotográfico que pues me sirvió precisamente para hacer estos análisis espaciales. Y en la época en que fue tomada y que fue pues deforestado el bosque nativo, se pueden ver una cantidad de marcas importantes en el paisaje. Aquí vemos un camino primario que discurre por toda la cima del cerro y de él se desprenden una serie de caminos secundarios que bajan hacia el interior del valle. A la par de estos caminos hay una serie de canales. Estos canales tienen que ver con canales de escorrentía, es decir, que fueron construidos para enviar, redireccionar las aguas hacia los vallecitos menores que hay en estas laderas. Y también algo muy interesante es que se confirma el hecho en que los paisajes que presentan prominencia, que son muy visibles, son aquellos que tienen todas estas marcas y modificaciones en el paisaje. Además de ello, se registraron también una serie de canales en abanico, por ejemplo, en ladera en forma de abanico, también canales paralelos, caminos muy próximos a ellos, y en el fondo del valle se registraron campos elevados o las denominadas chinampas, que es para, estos fueron levantados y construidos canales en medios de ellos para poder cultivar, liberar de agua, liberar del encharcamiento esos suelos tan buenos y poder cultivar en sus superficies. Entonces, pues encontramos una serie de modificaciones. Estas fotografías que les estoy mostrando corresponden a sectores, pero estamos hablando de una modificación del 80% del paisaje, en donde, pues, al parecer vivió mucha gente allí, ¿no? En este Valle del Dorado, el Valle del Dorado tiene aproximadamente 287 hectáreas que lo conforman. Bueno, otro aspecto que es muy importante y que también pudo ser registrado fue el arte rupestre. Entonces, el arte rupestre es el único elemento de cultura material que encontré en paisajes no visibles y estos se ubican en vallecitos. Aquí encontré uno en la finca La Cristalina y se encuentran en nacimientos de agua.
estas rocas fueron dispuestas y su cara, la cara que fue tallada, mira hacia el nacimiento de agua. Y este soporte rocoso que me llamó muchísimo la atención y que me permitió obtener información correlacionable con la modificación del paisaje, se encuentra en una zona que está menos deforestada, como el que les muestro en la parte superior izquierda. Se encuentra en un vallecito también de escorrentía de agua y tiene talladas una serie de caras antropomorfas, y estas caritas miran precisamente hacia el nacimiento de agua. Bueno, digamos que en términos generales ya tenía una serie de datos asociados con los tipos de paisaje y tipos de emplazamiento arqueológicos. Entonces, por ejemplo, encontramos que los tambos o unidades de vivienda, en su gran mayoría, se registraron más de 600, se encuentran en los paisajes de laderas altas y bajas. Por ejemplo, los cementerios se encuentran en su gran mayoría ubicados en las laderas bajas y en contacto algunos también de las laderas altas con las laderas bajas. Por ejemplo, también encontramos que sitios de ofrendas se encuentran la gran mayoría en las cimas altas, es decir, en las cimas de los cerros, y encontramos una en el fondo de un canal, en el fondo de un canal del fondo del valle, ¿no? Entonces también encontramos, por ejemplo, que las grandes plataformas se encuentran principalmente en las laderas bajas y algunas muy pocas en las laderas altas. Es decir, esta primera aproximación nos dejó ver que la gente conocía claramente sus paisajes y sabía qué elementos construir, tenía todo un sentido especial, un sentido social de por qué construir sus casas en determinadas unidades de paisaje, por qué construir sus cementerios en otros, por qué ofrendar en las cimas del cerro o en el fondo del valle exclusivamente y en otros lados. Entonces aquí empieza ya el registro arqueológico y la información del paisaje a adquirir una información o a empezar a informarnos acerca del asunto. Aquí también en esta tabla hay una serie de fechas que han sido aportadas por los investigadores que trabajaron en décadas anteriores, como por las que se obtuvieron en esta investigación, y encontramos fechas más o menos desde el 100 después de Cristo hasta básicamente la época de hasta el 1600, es decir, fueron paisajes ocupados intensivamente durante casi 2000 años, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos en el Valle del Dorado? En el Valle del Dorado las excavaciones nos dieron, ven ustedes la imagen de la izquierda, una serie de fragmentos, de bordes, de vasijas, de cuencos, de cántaros, y se hizo un trabajo de recopilación de información que tenían las gentes en su casa, los campesinos. Cada vez que van a abrir un hueco, van a trabajar la tierra, encuentran vasijas, encuentran tumbas y las tienen en sus casas. Yo hice un registro de más de 300 piezas y que son las que les estoy mostrando aquí en estas imágenes, y también pude hacer la pesquisa de las vasijas que encontraron los investigadores, otros investigadores en el pasado, e incluirlas también como parte de esta investigación con el ánimo de identificar las características de la vajilla, es decir, de la cerámica que se produjo en el Valle del Dorado. Entonces vemos sobre todo se encuentra cerámica tardía, aunque también se encuentra cerámica un poco más temprana, ¿no? Entonces aquí vemos pues una serie de vasijas con asas muy pequeñas, falsas asas. También encontramos cerámicas antropomorfas realizadas con una arcilla gris casi azul. Encontramos cerámica burda, cerámica semiburda, cerámica de color café, de color rojo,
y encontramos una cerámica muy interesante que es la cerámica fina, que tiene una pintura negativa negro sobre rojo. Es decir, que su base roja fue cubierta con una serie de diseños de color negro o bandas de color negro y color rojo e incluso color blanco dispuestas sobre la superficie de las vasijas. Y también algo muy típico son las alcarrazas de doble vertedera de formas antropomorfas y zoomorfas que también se registran en esta región. Este tipo de cerámica es muy sugerente y les voy a explicar por qué. También se encontraron artefactos líticos, es decir, herramientas en piedra, como cuchillos, como núcleos, raspadores, bases de molienda, percutores, machacadores, hachas, cinceles, etcétera, hechas sobre todo en roca basáltica, que es una roca dura, en gabro, y algunas pocas en arenisca. También, después de un trabajo de cernido y lavado de suelos provenientes de las excavaciones, encontramos una serie de semillas de maíz quemado, de mora silvestre, de aquenios y otros fragmentos de semillas que no pudieron ser identificados, y también encontramos posibles fungis o estos son restos como de hongos en sitios de vivienda. Los análisis de polen también nos dieron una información paleoambiental muy interesante, y es que desde que iniciaron las ocupaciones encontramos una vegetación que en las partes altas nos indica bosque denso, bosque alto, en las laderas un bosque más bajo, y en el fondo del valle encontramos pastizales y vegetación de pantano. Cuando empezamos a encontrar ya la evidencia de ocupación humana, empezamos a encontrar que estos pastizales se ampliaron y el bosque mediano empezó a reducirse, es decir, que la gente a abrir claros en el bosque y ampliaron estas zonas de pasto muy seguramente para sembrar. Y aquí en esta tercera franja que vemos de abajo para arriba, en esta imagen, vemos que la zona de pantano se reduce. Esto significa que todo el trabajo de evidencia que vemos en el fondo del valle, de trabajo hidráulico y agrícola, es claramente evidente, es decir, la gente empieza a hacer trabajos hidráulicos de redistribución de agua para desecar esta superficie y poderla optimizar para cultivo. Y ya hacia épocas más tardías vemos cómo la zona de bosque se recupera, seguramente hacia época de contacto, donde pues el impacto que se da o que sufre la población indígena pues es evidente también en los paisajes cuando estos muestran evidencia de falta de uso. Bueno, a partir de toda esta información se empieza ya a dilucidar un poco más, de una manera un poco más fina acerca de qué pasaba en este valle. Entonces empezamos a analizar a partir de las formas que el valle es semicircular. Hay un patrón distribucional de los emplazamientos, es decir, de los sitios arqueológicos. Encontramos que es circular, semicircular, porque encontramos que los tambos están en torno a las plataformas o en torno a un tambo mayor. Las huellas de poste que se encontraron en los sitios, en los tambos excavados, indican construcciones aproximadamente circulares. Y encontramos otro tipo de emplazamientos de formas semicirculares, como el en las pendientes, es decir, estos tambos eran semicirculares, las plataformas también, los cementerios también, sus límites eran circulares, y las tumbas, que eran tumbas de pozo con cámara lateral, son cámaras semicirculares. Los emplazamientos, como les conté, fueron construidos en paisajes prominentes, en las cimas, los lomos, las faldas convexas y rectas, con una clara intención de dejarse ver.
todos los tambos o sitios de vivienda están construidos en función de una fuente de agua. Todos, absolutamente todos, miran fuentes de agua. Las plataformas fueron construidas muy próximas al fondo del valle y la particularidad, como les indicaba, tienen una gran visibilidad, o sea, ellas se ven y desde ellas se ve casi en 360 grados a su entorno, es decir, dominan el fondo del valle y su periferia. Y, por ejemplo, el fondo del valle fue utilizado exclusivamente para actividades agrícolas e hidráulicas. Las evidencias de todo este trabajo hidráulico y agrícola se ve desde el centro del fondo del valle hacia el occidente. Ahora veremos por qué. Y, por ejemplo, desde los cerros tutelares que les comenté, se dominan grandes panorámicas visuales tanto hacia adentro como fuera del valle, es decir, desde el cerro del Alto de Minas podemos ver una gran sección del Valle del Cauca en ese sector y se ve también la parte más alta de la cordillera occidental. Entonces, todos los tambos, en función de una plataforma, tienen relación de intervisibilidad. Asimismo, las plataformas, todos los tambos presentan usos homogéneos, es decir, tienen un área de vivienda, un área de huerta y otra para otros usos varios. Y la gente transitaba y se movía en estos paisajes de una manera muy fácil. Este es un aspecto que se favoreció por las geoformas. Estas geoformas no tienen altas pendientes, son geoformas de pendientes más bien suaves, pero además los caminos que fueron construidos sobre las geoformas de tal manera que pudieran transitarse en tiempo muy corto y sin invertir tanto trabajo, tanta energía, ¿no? Las fechas obtenidas, tanto en los sitios agrícolas como de vivienda, y correlacionadas con las obtenidas por otras investigaciones, presentan una temporalidad, un rango temporal de más de un milenio, que además un aspecto importante es que hay una recurrencia en el uso continuo de los paisajes y de la predilección en la selección de cada tipo, es decir, que donde hubo vivienda, siempre hubo vivienda, donde hubo los cementerios, siempre se registran los cementerios, y donde hubo trabajos hidráulicos y agrícolas, siempre permanecieron allí durante esta gran temporalidad. Los sitios rupestres se encuentran en nacimientos de agua próximos a ellas y las superficies de los soportes rocosos de este arte rupestre, algo que se identificó muy interesante, que también les hablaré un poco más adelante, es que presentan diseños escalonados y yuxtapuestos, al igual que las modificaciones en el paisaje, es decir, los tambos y las plataformas fueron hechas escalonadamente y algunas yuxtapuestas, y asimismo las representaciones rupestres tienen exactamente esta misma lógica. Aquí vuelvo a la imagen de la cartografía del Valle del Dorado y amplío este sector, que es la parte central hacia el occidente, en donde la mayor cantidad de evidencias del Valle del Dorado están allí concentradas. Entonces, en este sector que les muestra mi cursor, están el primer conjunto de plataformas, hacia el norte tengo el segundo conjunto de plataformas, y en el fondo del valle la cantidad de esas rayitas azules y negras que ustedes ven allí es el sistema hidráulico y agrícola, un poco recordando a cómo es el sistema hidráulico y agrícola CENU, pero obviamente guardando las proporciones a escalas mucho más pequeñas, y allí podemos ver pues que hubo un trabajo intensivo en la parte desde el centro hacia el occidente. Ahora, ¿por qué? Este aspecto, una vez, yo siempre madrugaba a tomar fotografías porque la incidencia de la luz solar al amanecer o al atardecer permiten observar cómo las modificaciones en el paisaje se optimizan su visibilidad. Entonces, un aspecto que me llamó mucho la atención y es que en un amanecer el sol salía pues por el Cerro de Minas, el cerro tutelar,
y la primera proyección del sol que permite este Cerro de Minas es justo desde el centro del valle hacia el occidente. Es decir, más allá de digamos, de una opción económica, estamos viendo que la gente construía principalmente sus emplazamientos desde el centro del valle hacia el occidente, muy probablemente por el efecto de la luz del sol naciente, de la proyección del sol naciente sobre este sector del Valle del Dorado. Aquí tenemos, en ese sentido, entonces, el Alto de Minas, que es el que permite la proyección del sol naciente. Entonces entendemos este cerro como la morada del sol naciente y de donde emana el oro. Metal que lo representa, se convierte en un referente como ser sagrado, que a través de sus rayos nutre de vida y energía a la tierra y a los lugares que irradia y alimenta con el poder del cerro y del sol, creando así un paisaje mágico. Entonces vemos la importancia del Alto de Minas en el Valle del Dorado. En el Museo del Oro de Bogotá hay básicamente 2 cucharas en oro que fueron encontradas. Esta tiene referencia de haberse encontrado en proximidades del Valle del Dorado y un arqueólogo inglés hizo un calco de la imagen del mango de esta cuchara de oro y encontró pues esta serie de iconografía presente allí en esta cuchara. Este aspecto me llamó poderosamente la atención porque cuando realicé el calco de lo que es la modificación hidráulica y agrícola del fondo del valle, encuentro que todos los sistemas de drenaje de canales tienen una configuración muy similar a la representada en la cuchara. Como les decía, todo este trabajo hidráulico tenía una función agrícola, que era desaturar de agua el fondo del valle y canalizarla hacia un canal central. Algo que resalta mucho la importancia y es que el Valle del Dorado tenía muchas escorrentías de agua por tratarse también de una zona depresional, pero no tenía un río. Y ustedes saben que las comunidades siempre buscan los ríos para asentarse. El Valle del Dorado no tenía. Sin embargo, con este trabajo hidráulico, canalizaron todo en un canal central y formaron una quebrada que se llama la quebrada Guamona, donde descienden todas las aguas canalizadas de las laderas y el sistema hidráulico conexo y todas las evidencias del trabajo agrícola allí en el fondo del valle. Es decir, yo establecí una relación iconográfica entre la cuchara, que la cuchara es un elemento que permite llevar el alimento a la boca, y el fondo del valle, pues una zona muy productiva para generar alimentos. También hay otra serie de representaciones de cultura material que muestran el paisaje. Entonces, así como encontré esta correlación iconográfica con la cuchara, pues hay otros investigadores que habían resaltado la importancia de la representación de este tipo de vasijas, las alcarrazas. Estas son una serie de alcarrazas que habían sido publicadas ya por otros investigadores como Marian Cardal, Héctor Salgado, Leonor Herrera y colaboradores, y los retomo precisamente porque encuentro este mismo patrón de ocupación del paisaje, es decir, tambos pequeños, unidades de vivienda en círculo en torno a una vivienda central principal. Algo que resaltan estas configuraciones, estas vasijas, es que todas tienen un baño rojo, han sido pulidas y tienen una serie de pintura negativa que muestran una serie de caminos que conectan estos sitios de vivienda y también con su entorno, ¿no? Entonces, que pueden representar precisamente el trabajo agrícola en el entorno. Aquí, por ejemplo, hay una serie de caminos configurados que unen
los tambos pequeños con las casas grandes centrales y con la periferia, que pueden ser arbolitos configurados aquí. Y dos colores muy recurrentes en la cultura material cerámica son el rojo y el negro, básicamente en la cerámica de la región Calima y específicamente en la del Valle del Dorado. Aquí vemos ya pues precisamente viendo cómo la gente configuraba sus paisajes en otros elementos diferentes al paisaje en sí mismo. Encontramos el arte rupestre que, como les decía, aquí vemos una serie de caritas que están escalonadas y yuxtapuestas. Acá pues en la imagen resaltan estas tres, en realidad se contaron más de 25 caritas allí dispuestas, y la misma configuración espacial que la modificación del paisaje. En la parte prominente de la roca es donde están las marcas, es decir, las tallas que se realizaron allí, las figuras rupestres. En las zonas que presentan concavidad no hay evidencias, no hay rasgos representativos, al igual que en el paisaje. En el paisaje, en las áreas prominentes es donde se encuentran los caminos, los cementerios, los tambos, las plataformas. En las zonas cóncavas no. Eso significa que en este caso se ha interpretado que el grabado rupestre representa el paisaje, es decir, que se está configurando, se está reproduciendo un modelo de la roca que en sí misma es una representación analógica del entorno, una reproducción a escala reducida del espacio físico. Entonces, pues qué interesante también analizar por qué se representan caras, ¿no? Triangulares, yuxtapuestas, escalonadas. Habría que pensar qué significaban también la construcción y la representación de estas plataformas en el paisaje. Bueno, aquí les muestro una de las excavaciones que se hizo en un tambo que se denominó Tambo 13. Aquí vemos, por ejemplo, este suelo tan negro que parece de color betún. Corresponde a un antrosol, es decir, un suelo construido por la gente mediante el aporte de materia orgánica durante mucho tiempo, y posteriormente fue sepultada con un suelo rojo. Este sitio fue muy sugerente para mí, fue uno de los mejores sitios, me dio una información increíble, me dio una fecha de 1780, más o menos 40 antes del presente, es decir, más o menos de entre el 100 y el 350 después de Cristo. Y el polen, el análisis de polen nos indicó que lo que se sembraba en este suelo que fue construido durante al menos 1000 años, eran hierbas, es decir, uno se imagina que los suelos enriquecidos y alimentados para formar estos grandes suelos negros eran para producir comida, pues aquí la gente los construía, era para sembrar plantas medicinales. Encontramos evidencias de Anthurium, que es de posible uso enteógeno, de Borreira, Pasiflora y Miconia, que son tintes que dan tonalidad roja, y pues seguramente este tipo de vegetación tenía otro tipo de consumo, seguramente de carácter ceremonial y medicinal. Es decir, no solo los suelos negros construidos es para producir comida, para llenar el estómago, sino también para otro tipo de usos. Y la evidencia que nos dan los otros investigadores en décadas pasadas, cuando realizaron sus cortes en las grandes plataformas, nos muestran imágenes que me llamaron poderosamente la atención, y es porque no solamente la gente hacía los cortes sobre las laderas para hacer sus lugares de vivienda y construir estas grandes plataformas, sino que además traían suelos de color rojo o de color amarillo y sepultaban inicialmente zonas que habían sido agrícolas, las sepultaban con suelos rojos o con una secuencia de suelos de colores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde vemos un suelo negro agrícola sepultado con rellenos de arcilla roja.
y también en la imagen de la derecha. En las imágenes de la izquierda, estos son huecos pues, hechos por huaqueros de entradas de tumbas en donde vemos secuencias de relleno. Qué suerte para mí que los pude observar, de suelos blancos, negros, rojos, suelos negros en medio de rellenos de suelos rojos que empezaron a llamarme poderosamente la atención. Aquí, por ejemplo, la panorámica de esta ladera nos muestran todos los cortes que se hicieron sobre la ladera hasta los suelos rojos, es decir, para construir sus casas, la gente tenía una intención de que fueran sobre suelos rojos y en algunos casos sobre suelos amarillos, no sobre los suelos negros. Y también, por ejemplo, aquí vemos un perfil sobre un camino de las huellas de esos canales de cultivo que también eran construidos en algunos sectores, eran socavados hasta los suelos rojos o hasta los suelos amarillos. Aquí tenemos fechas más tardías que nos evidencian el uso tardío de estos paisajes para actividades agrícolas. Toda esta información me llevó a registrar una serie de manejo de colores con los suelos en diferentes yacimientos arqueológicos. Como les mostré al principio de la charla, analizar el paisaje es también analizar sus suelos. Entonces teníamos una secuencia generalizada de suelos A en superficie, suelos negros, unos suelos B de color amarillo derivados de ceniza volcánica y unos suelos C rojos derivados de la descomposición de roca diabásica de la geología regional. Y empecé a encontrar una serie de manejo de los colores en diferentes yacimientos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, en sitios de vivienda, encontré, por ejemplo, en el Tambo Rojo, como les acabé de mostrar en la fotografía, que hay suelos agrícolas y posteriormente eran sepultados con arcillas rojas. También, por ejemplo, en la plataforma número 4, es el único perfil que tiene una secuencia de suelo de color pardo. Es decir, imagínense la cantidad de trabajo que implicaba no solamente desarrollar un suelo negro agrícola, sino que además se traían toneladas de suelo para sepultarlo de suelo color rojo, luego color pardo, luego color rojo, luego volver a sembrar allí, luego suelos de color amarillo y finalmente suelos de color rojo. Y esto no solamente se vio en los sitios de vivienda, sino también en las tumbas. Como les contaba yo, las tumbas son de forma de bota, o sea, de un pozo con una cámara. En el relleno del pozo se depositaban suelos de colores en franjas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, también toda esta secuencia de colores en donde estamos encontrando un patrón generalizado que es suelos rojos sepultando suelos negros o suelos amarillos sepultando suelos negros. Y digamos, los 4 colores principales de suelos que encontramos son los rojos, los negros, los blancos y los amarillos. También evidencia tardía está el uso de la orfebrería con policromía, es decir, vemos que, por ejemplo, para los sectores de Malagana, del Valle del Río Cauca y también para la zona Calima, empezó a generarse elementos de oro bícromos, es decir, de colores amarillos y rojo, oxidados también, y blancos y amarillos. Bueno, entonces todo esto ya nos sirve para empezar a interpretar el registro arqueológico. Entonces, lo que me enseñó el lugar y lo que me enseñaron los antepasados, las personas que lo ocuparon, es que no es solo la superficie que nosotros vemos, sino es todo lo conforma. Los suelos son un paisaje subsuperficial, es decir, un paisaje de abajo, que nos permite expresar tanto física como simbólicamente todos los diversos y complejos lenguajes, las relaciones y dinámicas que la gente construye con su entorno, los sentidos propios de la naturaleza y de las maneras en que con ella se comunican las personas.
La recurrencia del suelo rojo sepultando un suelo negro agrícola tiene también que ver con aspectos cosmogónicos muy profundos asociados tanto con el color como con el contenido. En ese sentido, los colores de los suelos son complementarios porque expresan y representan ideas, develando un mundo anímico. Esto es, que todo tiene vida, conciencia y manifestación, como lo dice Escolá. Sepultar los suelos negros agrícolas, recordemos que los suelos negros y agrícolas son fértiles. Con arcilla roja, que es un suelo infértil, sería un acto sacrificial y de renovación. Es decir, que la tierra negra como un ser semejante nace, se constituye y muere. En ese sentido, el color rojo, el suelo rojo, tanto arriba como por debajo naturalmente, figuraría la representación cíclica de la naturaleza. El color en el contexto funerario, como lo dice, muy bien lo dice el profesor César Velandia, es un lenguaje ritual que explica el hecho social de la muerte. La secuencia de colores, como relleno del pozo de la tumba que conduce a la cámara mortuoria, podría figurar la tierra como madre que acoge a su hijo nuevamente en su vientre rojo, indicando rojo como vida, el negro en intermedio, el negro en intermedio, muerte, y el amarillo esa transición. Transición hacia dónde, tanto hacia el mundo de arriba como hacia el mundo de abajo. Entonces, las evidencias del Valle del Dorado nos dicen que la modificación de los paisajes, los tipos de uso, la continuidad de la gente de ocupar estos paisajes por casi 2000 años, la permanencia de un mismo modelo de comprensión del paisaje, nos hablan de la construcción, de la ocupación de estos paisajes con un profundo sentido simbólico. Y es que la gente tenía un manejo colectivo, una cosmovisión, que nos habla de esa relación entre la gente con los paisajes, una relación de diálogo con el entorno que constituye la identidad de la comunidad, es decir, su territorio. Las grandes plataformas fueron muy importantes, ocuparon un lugar central y muy visible, tenían un impacto visual. Imaginémonos cómo sería eso en el pasado con estas plataformas con las superficies rojas. Tenían que ser muy llamativas. Los caminos fueron socavados hasta los suelos rojos y las superficies de todos los sitios de vivienda eran rojos. Entonces imagínense el impacto visual que generaban todas estas construcciones en un paisaje verde. Era muy especial, ¿no? Debió haber sido muy espectacular. Bueno, esta imagen que les muestro aquí corresponde al libro que fue publicado el año pasado, que se llama Arqueología del Paisaje, Colores en el Valle del Dorado, Valle del Cauca, Colombia, 100.550. Está disponible en PDF en la web para quien esté interesado en consultarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Salas, por su importante ponencia. Entonces tenemos algunas preguntas, pero le queríamos pedir el favor para que al final de la conferencia del doctor Alejandro Bernal podamos reunirnos y contestar. Bueno, a continuación les queremos presentar a la siguiente ponencia. ¿Me confirman, por favor? Vamos a presentar al doctor Alejandro Bernal Vélez. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes, es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de Arqueología Campo de la Sierra Infantas, Barranca Bermeja, Santander. Fue investigador del Grupo de Arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y ha sido profesor del programa de Historia de la Universidad Autónoma de Colombia. Su labor investigativa se ha concentrado en la arqueología y en la etnohistoria de los Andes nariñenses y del altiplano cundiboyacense. Dentro de sus últimas publicaciones se cuentan los límites septentrionales del Imperio Inca y el Cápac Ñan, vistos desde la arqueología y la historiografía del sur andino de Colombia.
Chungara, Revista Antropología Chilena, volumen 32, así como el espacio como escenario de confrontación interétnica. El caso del altiplano cundiboyacense, Nuevo Reino de Granada, en el siglo XVI, Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria, y en coedición con Felipe Cárdenas Arroyo, el libro Investigaciones Arqueológicas en Nariño. Entonces le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Alejandro Bernal para que nos comparta sus investigaciones en el suroccidente colombiano, específicamente en Nariño. Bienvenido, doctor Alejandro. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí la ustedes me dicen ya si se ve. Está empezando a compartir. Sí, señor. Dice estado actual de las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en los Andes, Carchi y Nariño. Adelante, doctor Alejandro. ¿Qué le parece, doctor Alejandro, si por favor sale y vuelve a ingresar? Mientras tanto, vamos resolviendo unas 2 preguntas a la doctora Rocío Salas. Lo invito a que salga de Webex y volvamos a ingresar. O me puede enviar las diapositivas a mí para que yo pueda desde acá transmitirle. También podría ser otra idea. Bueno, a ver, intentemos salir, por favor, doctor Alejandro. Doctora Rocío, entonces por acá tengo algunas preguntas. ¿Me escucha, doctora Rocío? Sí, señor. Bueno, hay 3 preguntas específicas de la doctora Rosa Isabel Sarama, que si nos puede dar más detalles del cultivo de plantas tintorias. Y también nos pregunta la doctora Rosa Isabel Sarama si de pronto hay vestigios de abejas y de espóndilo. Bueno, con relación a tintes, es decir, esta investigación, la información que nos dio el polen específicamente de estas plantas tintóreas, pues digamos que se presume evidentemente que se utilizaron, pero es un trabajo que está por hacerse, es decir, este sería un trabajo casi que de etnobotánica que tocaría realizar para hacer una pesquisa. ¿Qué otra información nos está dando el polen en estos yacimientos arqueológicos? Porque pues también sabemos que un elemento tintóreo son los suelos rojos o los suelos amarillos o los suelos negros tienen la capacidad de tinturar. Allí en el Valle del Dorado también encontramos suelos blancos y encontramos arcillas azules y verdes en el fondo del valle. Habría que experimentar con estos elementos como potenciales tinturas y también pues con una serie de plantas que puedan darnos mayor información acerca de, pues digamos, de la virtud de estas plantas frente a la obtención de tintes. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el color rojo fue un color y el negro fueron 2 colores muy recurrentes, tanto en elementos de cultura material como en la construcción de sus emplazamientos con el manejo del color de los suelos. Esa es una pregunta. ¿Me puedes repetir la segunda? El tema de la cera de abejas, me dicen. De la cera de abejas. ¿No? Y de abejas Sí. especialmente, ¿no? Si hay. Sí, no hay registro, por lo menos de Spondylus para el Valle del Dorado, no lo hay. O sea, no hay evidencia de haber encontrado Spondylus allí. ¿Y de abejas? Tampoco. Gracias. Bueno, en el chat de Webex nos preguntan por qué le denomina tambos a los lugares de vivienda. De vivienda. Sí, esta denominación de tambos es una denominación que se ha dado históricamente y de hecho es un concepto que todavía se utiliza mucho en el suroccidente colombiano para hablar de los sitios de vivienda. Este término fue acunado por la arqueología para hablar de estos sitios de vivienda en contextos arqueológicos también. Entonces, por eso yo hablaba de tambos
o lugares de vivienda para aquellos pues que no conocen este lenguaje, que una palabra coloquial la involucramos dentro de nuestra descripción técnica, y por eso hablamos de tambos como sitios de vivienda, como sitios o unidades de vivienda. Igualmente nos preguntan que cuál es la fuente directa o primaria para afirmar que la piedra es representación analógica del paisaje. Bueno, precisamente porque las escalas de trabajo que realicé analizando tanto el paisaje como el soporte rocoso fueron las mismas. Entonces, cuando analicé el paisaje y pude identificar, disgregando las unidades que lo componen, también hice exactamente lo mismo con el soporte rocoso. Entonces, el soporte rocoso tiene varias caras, es decir, en su composición hay una parte de la roca que mira hacia un lado y hay otras que miran hacia otro. Y la composición misma del soporte rocoso tiene formas cóncavas, tiene formas convexas, tiene formas planas, tiene fracturas. Entonces, implementé exactamente la misma idea de análisis y empecé a encontrarme que exactamente el patrón confluía tanto en la configuración del uso, tanto del paisaje como del soporte rocoso, que es un aspecto que las vincula. Y entre otras cosas, los elementos representados tenían la misma configuración espacial de los paisajes modificados, es decir, imágenes representadas en el soporte rocoso de manera escalonada y yuxtapuesta. Fue algo muy similar a lo que pude observar en el paisaje, por ejemplo, en las plataformas, los campos ubicados de forma escalonada y yuxtapuesta. Entonces, pues pude encontrar esta asociación que me permitió vincularlos. Hay dos preguntas, pero que se relacionan, no sé si para su ponencia, pero nos preguntan si le gustaría saber sobre las técnicas para realizar petroglifos. Hay diferencia talla, pasto y quillacinga, y qué origen tiene el espiral. Él mismo también nos pregunta si se han encontrado evidencias de otras culturas entre Chita y Nariño. Bueno, en términos generales, lo que puedo responder, digamos, si no específico a lo que me están preguntando, porque este sector del suroccidente al cual me referí está ubicado en la región Calima, pero ella culturalmente está vinculada tanto con el Cauca Medio, con toda la región del suroccidente colombiano, es decir, con Cauca y Nariño. Culturalmente hay muchos elementos, por ejemplo, cerámicos, que tienen estilos muy similares, como las alcarrazas de doble vertedera, que están presentes en toda el área del Incario, en la zona de Nariño, del Cauca, Valle del Cauca y en la zona Quimbaya, es decir, Cauca Medio. Entonces, estos elementos de cultura material nos habla de una altísima movilidad de relaciones entre los grupos, y también otro aspecto que los vincula, y que eso lo pude evidenciar gracias a los trabajos que hizo el profesor Héctor Llanos en San José de Isnos y también en sectores aledaños a San Agustín, y es que esta idea de construir ambos unidades de vivienda en torno a unos emplazamientos mayores es muy similar hacia toda la región del suroccidente. Es decir, hay correlaciones culturales que son evidentes pero pues eso está por estudiarse. ¿Eso qué quiere decir? Que las correlaciones culturales no significan que todos tenían el mismo patrón de organización social, política y económica. Cada grupo, digamos, se dinamizaba de acuerdo a sus principios culturales, pero también las hace diferenciables precisamente esas propias dinámicas que hacen que uno, analizando su cultura material, pueda identificarlas. Ahora, en cuanto al uso del paisaje, vemos muchas correlaciones en cuanto a la ubicación de sus sitios de vivienda, de sus cementerios, al trabajo y uso de la tierra.
Muy bien, doctora Rocío. Mientras el doctor Alejandro Bernal conecta el audio, ya ingresó, pues nos gustaría saber qué están haciendo las comunidades, cómo protegen estos vestigios arqueológicos en esta zona, doctora. Sí, allí, digamos, desde que se empezó a trabajar, yo empecé a trabajar en la zona que fue en el 2009, se inició todo un trabajo de divulgación muy importante con la comunidad. Entonces se convocó a la comunidad y se les explicó acerca de la importancia del sitio arqueológico que ocupaban, porque esto es inicialmente fue una inspección de policía y luego pasó a ser un corregimiento, y hay una población allí que reconoce, que sabe, pero pues todo esto es de propiedad privada de hacendados. Aspecto que ha favorecido hasta cierto tiempo su protección. Sin embargo, el uso continuo de ganadería ha hecho que el pisoteo del ganado haya afectado, y algunos sitios sustancialmente y otros en menor proporción. La gente, digamos, haciendo todo este trabajo de divulgación, de la protección del patrimonio, se empezó a trabajar la idea de poder solicitar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia la catalogación de área arqueológica protegida. Es un proceso en el que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Con la publicación de esta investigación, pues yo hice el lanzamiento del libro con la comunidad, porque pues esto fue un trabajo mancomunado, yo recibí mucho apoyo de la comunidad, mucha credibilidad, que nos llevó finalmente a la publicación de los resultados con la Universidad del Valle y también con el Ingenio Pichichi, que apoyaron la publicación en físico de este trabajo. Y se está todavía en el proceso de poder asignarle a este sector de la región Calima el título de área arqueológica protegida, que tendría un manejo especial de protección para evitar que este sitio en su conjunto vaya o siga siendo destruido por obras de infraestructura, sobre todo que se hacen allí y que tiene que ver con galpones de pollos básicamente y construcciones de vivienda actuales. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rocío, por todos sus aportes. Vamos a darle el paso al doctor Alejandro Bernal Vélez. Vamos haciendo el ensayo, a ver si podemos compartir sus diapositivas y nos confirman, por favor, en el audio. Gracias. Adelante, doctor Alejandro. Bueno, ¿me oyen bien ahí? Sí, señor. Bueno, listo. A ver. Bueno, qué lástima pues que no lo pudimos escuchar al doctor Alejandro. Sí, sí. Entonces, qué pena molestarla y vamos a usar de su tiempo para contestar alguna pregunta. ¿Es posible, doctora Rocío? Señor, claro que sí. Bueno, doctora Rocío, nos preguntan que si podría referir elementos de la flora y la fauna de la zona, que es interesante, ¿no? Sí, Buena pues pregunta a propósito. sí, señor. Bueno, hay varios elementos, digamos, que se encuentran en realidad, nos hablan, por ejemplo, la vegetación de la zona nos habla de pastizales abiertos, como les hablé, refiriéndome a los análisis de polen, de pastizales, de zonas de pastizales abiertos en pleno momento de ocupación, es decir, que donde hay mayor evidencia de modificación y de construcciones en el paisaje, es donde tenemos evidencias de apertura de vegetación, es decir, seguramente se deforestó una buena parte, no solamente para construir emplazamientos, sino para sembrar. Hay claros de bosque, se encuentra bosque andino, subandino, se encontraron especies acuáticas de pantano, pues sobre todo para el fondo del valle. Se encontró
vegetación pues más baja como borreira, ambrosia, y también de bosque andino se encontró, bueno, hay una serie de nombres técnicos como Minosaceae, Eugenia, Moraceae, Hunlands, Acalifa, Alcho, bueno, perdón. Hay una serie de nombres que están muy pequeños, los estoy mirando acá directamente del libro. Así que básicamente nos habla de una vegetación claramente sectorizada y que nos da evidencia de la ocupación intensa del sitio, de aperturas de claros de bosque, por ejemplo, hay épocas en las que se disminuye la vegetación de plantas acuáticas y de pantano, que prácticamente guarda relación con el manejo hidráulico y agrícola del fondo del valle. Esto es más o menos entre el 100 y el 300 después de Cristo, donde al parecer se intensifica el uso del suelo en el fondo del valle y también en las laderas. Es decir, siempre se había hablado o se había argumentado que muy seguramente la gente trabajó primero en el fondo del valle y luego en las laderas, pero pues esto fue de manera simultánea, ¿no? Entonces la gente estaba movilizándose en todos los paisajes, los estaba trabajando de manera intensiva. Y por ejemplo la cantidad de obras que hicieron de canales en pendiente, también ellos tenían claro que había que desaturar las laderas de aguas para evitar los movimientos masivos, los derrumbes, y hacían sistemas de canales y de zanjado bien interesantes para capturar todas esas aguas y canalizarlas hacia el fondo del valle. Entonces había todo también de un profundo manejo del paisaje, del medio ambiente, de comprenderlo profundamente a nivel físico, aparte pues, de todo el relacionamiento simbólico que había entre la gente con su entorno. Entonces, el manejo de la vegetación, el de las siembras, el manejo de los drenajes, los manejos agrícolas, dan cuenta precisamente del conocimiento que la gente tenía de su entorno, pero además de las profundas relaciones simbólicas que establecía con este. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctora Rocío, entonces le agradecemos infinitamente por todos los aportes y a todos los amigos que nos acompañaron en esta tarde, tanto por Facebook Live, por Webex también, y invitarlos el próximo viernes. Entonces ya reprogramamos la conferencia con el doctor Alejandro Bernal a partir de las 4 de la tarde, esperando que pues todo nos salga bien con la red, y a las 3 de la tarde el doctor Manuel Sevilla con el tema de una mirada desde el patrimonio arqueológico. Muchísimas gracias, doctora Rocío. A ustedes, muy amable Carlos Guillermo, al Museo del Oro de Nariño y a todas las personas que asistieron a la charla, muchísimas gracias por la invitación. Y les recuerdo que el libro lo pueden consultar por internet. Muchas gracias. Gracias, doctora Rocío. Entonces, bueno, una tarde maravillosa para ustedes, que pasen muy bien. Visiten nuestro Museo del Oro Nariño, ahí están los enlaces para que se puedan programar con los recursos y con los talleres. Que pasen muy bien.